Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7, hoy martes 14 de junio. Queremos contarles toda la actualidad, tanto local, nacional e internacional, que nosotros cubrimos todo lo que nos echen y por supuesto para que ustedes estén, como decimos, bien informados e informadas. Queremos además comenzar por una noticia de última hora. Tenemos imágenes del desmantelamiento de una asociación de cannabis en Ermua. La Guardia Civil ha desmantelado esta asociación, en este caso los guardias civiles de las patrullas fiscales y de fronteras de la Comandancia de Vizcaya han actuado en calidad de resguardo fiscal del Estado y han desmantelado esta asociación canábica en el municipio vizcaíno de Ermua, que era utilizada para la venta y menudeo de sustancias estupefacientes y está investigando, y ha investigado a 5 personas por tráfico de drogas. Las indagaciones dieron comienzo a finales del año pasado, del 2021, cuando los agentes, mediante trabajo operativo, constataron que en el interior de dicho local se realizaban operaciones de venta de drogas. Por estos hechos solicitaron a la juez del juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Durango una orden de entrada y registro. Practicada la referida entrada, se observó que una de las estancias de esta asociación, que en principio está constituida como asociación canábica en Ermua, una asociación a priori no es ilegal, pues estaba condicionada para el cultivo indoor de marihuana, encontrándose sus paredes y techos recubiertas de plástico, junto con elementos necesarios para su siembra, como extractores de aire, focos de luz, abonos, macetas y prensadoras. Además, en el registro de este local, como están viendo, se hallaron más de 2 kilos de marihuana, 400 gramos de hachís y cerca de 400 gramos de aceite de cannabis y dinero en metálico, interviniéndose varios dispositivos móviles y útiles para la transformación de cannabis, así también como diversa documentación. Estamos viendo imágenes que nos llega, como decimos, desde la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, pues en base a este resultado, la policía atribuyeron un delito de tráfico de drogas a uno de los miembros de la junta directiva de esta asociación. Además, la juez del juzgado, como decimos, de primera instancia, instrucción número 2 de Durango, adoptó la medida de la clausura del local de esta asociación canábica, ampliando hasta a 5 miembros de la referida junta directiva la atribución de sendos delitos de tráfico de drogas. En el marco de esta operación, los agentes han formulado numerosas denuncias las cuantías, además, por las infracciones oscilan entre 600 y 30.000 euros. El Plan Nacional de Drogas señala además unos efectos a largo plazo que ocasionan el consumo habitual de cannabis, como son todos los problemas de aprendizaje y memoria, los peores resultados académicos, trastornos emocionales, enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer, trastornos del ritmo cardíaco como arritmias. Son las advertencias del uso, porque igual mucha gente joven de ese municipio en Ermua se acercaba a esta asociación, pensaban que les iban a instruir o a aclarar y se empezaron a consumir estas sustancias de todo lo que ello conlleva hay que tenerlo en cuenta. Se ha desmantelado esta asociación, como decimos, porque no era una asociación para informar o para transmitir ni nada más allá, que lo que querían era vender menudeo de droga, tráfico de drogas, y eso sí es delito. De ahí ese registro, la puesta a disposición de la juez de las personas investigadas. Cambiamos de tema, vamos a algo que estábamos deseando, tanto lo que son los hogares, ¿no? Las personas, los ciudadanos de a pie, como también las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Saben que les hemos hablado en otras ocasiones de esto de la excepción ibérica, ¿no? Que tanto el Estado español como Portugal pedían y se dio luz verde desde Bruselas a ese tope del gas en el caso, como decimos, del Estado español y de Portugal, ¿no? De ahí lo de excepción ibérica. Se aprobó también en el Congreso de los Diputados, y ya
es efectivo, nos vamos a ahorrar un dinerito en la factura de la luz. Así lo ha comentado hoy, después del Consejo de Ministros, en esa rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que bueno, pues esa medida que ya tacha de histórica para poner ese tope al precio del gas, conocida, como decimos, como la excepción ibérica, y que ya es efectiva y que vamos a reducir un tanto por ciento importante de nuestra factura de la luz. Así que bueno, buena noticia. En este caso, que estamos un poquito cansados de las malas noticias y de la subida de precios, que nos va a salir más caras las vacaciones, que no vamos a tener ni para echar combustible a nuestro coche, la subida del diésel, la gasolina y demás. Bueno, pues por lo menos en el tema de la luz pues nos ahorramos un dinerito, que es importante. Vamos a escuchar a la ministra portavoz. La orden ministerial del Ministerio de Transición, que efectivamente incorpora ya ese tope al precio del gas. Un descuento que ya es efectivo en el contador de la factura eléctrica de los hogares, que ya está en marcha y que desde mañana mismo empieza a imputarse. Es una medida histórica porque por primera vez, como decía aquí la vicepresidenta, no van a pagar los mismos. De esta manera estamos beneficiando a casi 11 millones de hogares, empresas, pequeñas y medianas empresas, que se van a acoger o que están acogidas a la tarifa regulada. La rebaja en la factura de la luz se sitúa por parte del Gobierno en torno al 20% de todos estos consumidores. Es decir, aquellos que hoy estén pagando una factura del entorno de los 100 euros, el próximo mes pagarían una factura del entorno a los 85-83 euros. El tope del precio del gas va a amortiguar también los efectos de la subida del IPC, reduciéndolo del entorno de un punto. Esta es la respuesta que estamos dando a esta guerra y a sus consecuencias económicas, que además tiene una connotación importante en lo que se refiere al liderazgo de España en el seno de la Unión Europea. La excepción ibérica y el resultado exitoso de esta negociación dan muestra de ello. Y quisiera también, para terminar con este recordatorio, decir que además es una medida que tendrá una vigencia de un año y, por tanto, estamos salvando el próximo invierno y la próxima primavera también con ella. Bueno, y además de ese Consejo de Ministros, hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno vasco. Ha habido varios temas de interés, se han comparecido hablando de sus diferentes responsabilidades. Hemos escuchado el tema de educación, de cultura y, por supuesto, de economía. Una de las claves es que el Gobierno vasco aprueba las directrices del presupuesto 2023 para afianzar la reactivación económica y afrontar los retos futuros mediante la inversión. El Departamento también de Educación, otro de los temas que vamos a escuchar, destina más de 62 millones de euros para becas del alumnado de niveles no universitarios. También vamos a escuchar en un momentito, vamos a ir escuchándoles poco a poco, el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, también ha hablado sobre el tema de las ayudas y subvenciones para la industria cultural. Pero comenzamos escuchando al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha presentado esas directrices presupuestarias que guiarán el diseño del presupuesto del próximo año 2023, que, en sus palabras, ha de servir para afianzar la reactivación económica y afrontar los retos futuros. Además, ha apuntado que el sector público seguirá actuando como motor de la inversión y el crecimiento a largo plazo para construir una Euskadi más ecológica, digital y volcada en las personas, con el eje transversal de la perspectiva de género. Vamos a escucharle. Si bien para 2023 todavía no se han acordado los objetivos de déficit y de deuda, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son valores que se deben preservar, ya que en el futuro cercano volverán a estar vigentes, como les decía, las reglas de sostenibilidad financiera. Esto quiere decir que los elementos que están alterando las cifras de ingreso público y que tienen motivos pasajeros no pueden suponer la base de cálculo para incrementar el gasto público. Sería una temeridad de gestión pública. En los momentos de crecimiento económico, el Gobierno debe esforzarse en mantener saneadas sus cuentas públicas. El sector público seguirá actuando como motor de la inversión y el crecimiento económico a largo plazo para construir una Euskadi más ecológica, digital y volcada en las personas, con un eje transversal como es la perspectiva de género. Los presupuestos de 2023 tienen como objetivo la recuperación económica. El Gobierno vasco va a diseñar unos presupuestos fuertes, sólidos y capaces de
traccionar la economía y el bienestar desde la responsabilidad y el rigor. Por lo tanto, los 4 ejes que van a marcar el diseño de los presupuestos vascos para el próximo año son una Euskadi más ecológica, una Euskadi digital, una Euskadi volcada en las personas y un presupuesto gestionado y elaborado desde el rigor. A partir de esta situación coyuntural y dadas las hipótesis de contexto, el escenario macroeconómico anticipa que el crecimiento de la economía vasca se moderará respecto al excelente resultado del año 21. Tienen ustedes en la información el cuadro con el que hemos elaborado las directrices, en el que mantenemos nuestras previsiones de crecimiento del 4,5% para el 2022 y el 4,1% para el 2023. Respecto a la tasa de paro, recogemos un 9,5% para este año y un 9,1% para el año que viene, respectivamente. Saben que en este escenario se ha realizado en un contexto de gran incertidumbre. En el momento en que dispongamos de datos macroeconómicos definitivos del segundo trimestre del año 22 y una actualización de los principales indicadores socioeconómicos, se realizará una revisión del escenario macroeconómico que será el que se tenga en cuenta en la elaboración definitiva de los presupuestos de cara al Consejo Vasco de Finanzas de octubre. El Gobierno vasco considera oportuno dejar posar los efectos de las sanciones económicas impuestas a Rusia, entre las que se encuentra la relacionada con la compra de crudo y las medidas establecidas por las instituciones europeas y estatales. Se requiere de un escenario con mayor dosis de certidumbre de cara a elaborar los presupuestos con datos más sólidos. Y, como les decía, esta revisión se realizará en el tercer trimestre de este año. Bueno, y también en ese Consejo de Gobierno vasco se ha hablado de educación. El consejero de Educación, Joaquim Bildarratz, ha informado sobre varios asuntos aprobados en este Consejo de Gobierno. Ha aprobado en su reunión de hoy la orden por la que convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2022-2023 por un importe global de más de 62 millones de euros. Esta cuantía supone un importante incremento respecto a la anterior convocatoria. Habla de varios temas, mejor escuchemos sus palabras. La aprobación de la orden por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2022-2023. Cuenta con un importe global de 62,5 millones de euros, pero al igual que en convocatorias anteriores, el Departamento de Educación garantiza que obtendrán la ayuda económica todas las familias que cumplan con los requisitos. Por tanto, si fuera necesario, el importe inicial podría ser incrementado. Por la que se convocan ayudas a los centros educativos concertados en el marco de los acuerdos para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes ante el descenso demográfico de los próximos años. Esta convocatoria cuenta con un importe global de 10.533.774 euros para las citadas subvenciones. En este caso hablamos de la construcción de un nuevo instituto en la localidad vizcaína de Etxebarri. Hoy se ha autorizado una inversión de 15,6 millones de euros, incluyendo el derribo del actual edificio y la construcción del nuevo. El proyecto se va a llevar a cabo en 2 fases. En primer lugar, se levantará el edificio nuevo, un edificio que albergará 5 líneas de ESO, que son 20 aulas, y 3 de bachillerato, es decir, 6 aulas más. Y posteriormente se derribará el edificio actual. Nuestra intención es que presentemos la licitación en breve y se pueda resolver a principios del año que viene. Fue un clima de total entendimiento y lo que cada uno de los miembros, entiendo que ayer trasladó, fue su plena identificación con el documento que el 7 de abril del presente aprobó el Pleno del Parlamento Vasco. Bueno, y vamos a hablar de cultura, de buenas iniciativas, de cómo reactivar en este momento en el que estamos volviendo un poquito a nuestro día a día y a poder disfrutar de actividades, de conciertos y demás. Bueno, pues de un gran plan. Del 29 al 31 de julio, Bilbao se va a convertir por primera vez en la capital del blues y gracias además al Ayuntamiento de Bilbao, impulsora del Bilbao Blues Festival. Para contarnos todos los detalles tenemos a Xabier Otxandiano, el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento bilbaíno. Xabier, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, ¿qué tal, Susana? Arratsaldeon.
Bueno, Xavier, la verdad es que una primera edición súper potente en bueno, una apuesta por bueno, situar a Bilbao ya no solamente como capital de la música, que bueno, hay muchos conciertos, tenemos el BBK Live a la vuelta de la esquina, el Music Legends, bueno, el concierto de Fito del otro día, que por cierto, y abro paréntesis, un inciso, Xavier, ¿estuviste? No, la verdad es que no tuve la Pues ni oportunidad tú de... ni yo estuvimos. Pero, Bueno, nada, todas las referencias que me llegan del concierto de Fito y Samamés son magníficas y me dio pena no poder acudir, pero bueno, estaba conciliando vida laboral y familiar. que es importante que los políticos no crean que bueno están trabajando y trabajando y luego también tienen que conciliar y seguir trabajando, que esto, Xavier, esto daría también para ver varios programas. Xavier, pero sí que es verdad, bueno, yo no, tampoco estuve, pero sí que siguiendo las cifras es un buen impulso también, ¿no? Para Bilbao, para Vizcaya, para Euskadi, ¿no? Que volvamos a esa cierta normalidad, uno de los grandes conciertos, ¿no? Pospandemia, ¿no? Que ha reunido a miles y miles de personas, que se siguió por televisión y que fue un auténtico éxito. Y como decimos, ¿no? Bueno, Bilbao Vizcaya está bien situada en el tema de la música y festivales, pero nos quedaba la espinita del tema del blues, ¿no? Porque es un estilo que quizá, ¿no? Pues sí, decimos, a mí me gusta, yo lo quiero escuchar, pero es un estilo que no se da mucho, ¿no? Quizá más en margen derecha, con el Festival de Blues de Getxo, pero Bilbao tenía esa espinita clavada, pues ya nos sacamos la espina, ¿no? Sí, yo creo que Susana, tú lo has contextualizado muy bien. No se puede entender el desarrollo de la ciudad de los últimos 20 o 30 años sin la importancia que tiene la cultura, ¿no? Las expresiones culturales en general. Que llevamos desde hace unos años vertebrando toda una estrategia vinculada a los eventos culturales, donde la música, por encima de todo, hemos generado un foco de atracción importantísimo. Y además, la música genera dinámicas muy positivas, ¿no? Y lo que estamos identificando son diferentes nichos donde de alguna manera proponer o promover festivales o eventos culturales musicales, ¿no? De hecho, este año nuevamente vamos a recuperar, como tú bien decías, el Bilbao BBK Live. Hemos tenido el concierto de Fito, el 3 de julio será el concierto de Metallica, pero en la agenda hemos propuesto dos iniciativas novedosas, al menos en Bilbao. Uno es el BBK Bilbao Music Legends, que de alguna manera no se puede seguir desarrollando en la Ola y se desarrollará en el Bilbao Arena, que esto será el último fin de semana de este mismo mes de junio, y sobre todo, bueno, el Bilbao Blues Festival, que es un nicho, el del blues, con mucho tirón, mucho más del que pensamos. Hay muchísima gente que planifica sus propias vacaciones en función de los certámenes y de los festivales de blues, y vamos a entrar ya de lleno a ser uno de los importantes festivales de blues en Europa, incluso previendo que a futuro podamos incluso, bueno, atender y recepcionar algún concurso, ¿no? Entonces, ese último fin de semana del mes de julio, con L, 29, 30 y 31, Bilbao va a ser una de las capitales del blues europeo, donde va a haber fundamentalmente conciertos de carácter gratuito en el entorno del Arenal y el kiosco del Arenal, y luego algunas actividades, pues tanto didácticas, pedagógico-didácticas, dirigidos a las familias y a los más chiquis, también en el Museo Guggenheim. O sea que, Xavier, podríamos decir que el objetivo bueno, pues es doble, ¿no? Que es ofrecer a los amantes, ¿no? De este estilo musical base de otros estilos, ¿no? Yo creo que el gran desconocido como el blues, ¿no? Bueno, a esos amantes del blues una oportunidad única que vendrán de otros lugares, además también incluso del Estado o de otros lugares del mundo, a disfrutar de manera gratuita de artistas que quizá no han podido o no se pueden ver de manera reunida y de manera gratuita, porque bueno, pues quizá lo tienen que ver de manera separada, y otro objetivo, que es, bueno, pues quizá un poquito picar o bueno, pues ofrecer a los que, bueno, estamos muy duchos, ¿no? En este estilo, por la oportunidad de conocerlos, o sea que tenemos esos objetivos que se van a cumplir con este festival, ¿no, Xavier? Así es, y el generar y el desarrollar un nicho de turismo vinculado a la música y en este caso al blues en el contexto europeo, que yo creo que en el futuro nos va a traer muy buenos números y muy buenas, de alguna manera, perfiles de turistas que nos visitan, ¿no? Yo creo que tiene esa doble o esa triple vertiente, la de la expresión cultural en sí misma,
la de además aproximar una música que quizás mucha gente pueda sentir distante, pero cuando la escuchas te das cuenta que el blues está, diríamos, muy metida en nuestras vidas, muy metida en el cine, muy metido incluso en publicidad. Es algo que la gente, de alguna manera, debe de romper ciertos estigmas pensando que el blues pues, es una música muy culta o solo para un colectivo, digamos, más reducido, marginal. Al contrario, es algo que va a funcionar realmente muy, muy bien. Tenemos un programa, un cartel en esta primera edición, Xavier, la verdad es que de auténtico lujo, porque tenemos a artistas de renombre, de importancia mundial, bueno, artistas internacionales, artistas de gran potencial también a nivel nacional, y tenemos también la apuesta también por lo local, ¿no? Yo, bueno, lo tengo que decir porque les conozco y son grandes Traveling Brothers, que además estuve en la rueda de prensa y que, bueno, es una apuesta también de lo... ¿no? Y una muestra de lo bien que se hace también aquí la música, ¿no? en Euskadi. Así por resumir, estamos viendo ahí la página web que está toda la información, Xavier, pero ¿cómo ha sido también el proceso de creación de una primera edición que siempre es costoso, ¿no? Dar ese primer paso, organizar algo por primera vez, pero Xavier, con estos artistazos y artistazas que, vamos, está la creme de la creme, o sea, no os habéis dejado ni uno. Sí, sí, así es. Bueno, para esto lo fundamental, como en todos los proyectos, es rodearte de buena gente, ¿no? De buenos profesionales. Tenemos la suerte de que en Bilbao, en Euskadi, tenemos buenos profesionales también de la organización de eventos y en este caso del blues, ¿no? Yo quiero dar las gracias además públicamente a Carlos Mayes, que él es un poco el alma mater, ¿no? Y un gran experto en blues, porque lo ha vivido, lo ha mamado y él fue quien hace ya algo más de 3 años nos lo propuso por primera vez. Bueno, desgraciadamente con la pandemia no pudimos activarlo como nos hubiera gustado y ahora ya que la pandemia nos da una tregua importante y estamos ya en otra dinámica, pues bueno, nos hemos animado y es fruto también, bueno, como nos suele gustar a nosotros, ¿no? La colaboración público-privada y con esa vertiente de tener gente competente y profesional local, gente vasca que es muy capaz de traccionar y de mover grupos internacionales, ¿no? Yo no soy un gran conocedor de blues, de hecho, pero me comentaban que hay un formato muy, muy singular que vamos a tener la oportunidad de disfrutar, que es un grupo de músicos de Chicago, que es una de las cunas también del blues, con un gran festival, que le han denominado el Chicago All Stars, es decir, que hacen como un grupo ad hoc durante este festival de estrellas del blues de Chicago que podrán tocar aquí, ¿no? Y bueno, pues tú bien decías, ¿no? Los Traveling Brothers locales, o yo, alguien a quien tengo muchas ganas de escucharle, que es a Raimundo Amador, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho, pues allá por los años 90, nunca tuve la oportunidad de verle en directo, y mira, quizás esta es una buena opción. Xavier, como has comentado al inicio, además de los conciertos, son más de 10, 15 conciertos, hay también otro tipo de actividades, ¿no? Paralelas, conciertos pedagógicos, acciones, actividades también para los chiquis, porque esto quiere englobar, ¿no? A toda la ciudadanía, ¿no? Como siempre decimos, no solo de Bilbao, ni Vizcaya, ni de Euskadi, sino de todo el mundo entero que acuda durante esos días del 29 al 31 de julio, el mes que viene, a Bilbao como capital del blues, y también un homenaje a las mujeres, a las pioneras afroamericanas, que también es importante resaltar, porque hay veces que, bueno, pues quizá siempre tenemos esos nombres masculinos y hay también importantes voces femeninas. Todo esto dentro, ¿no? De ese festival, con lo cual hay música, pero también hay momento para aprender y avanzar un poquito en el conocimiento, ¿no? Del blues y todo lo que ello conlleva, ¿no? Esta cultura. Ya no es un estilo, es una auténtica cultura, ¿no? Y bueno, para muchos dicen que incluso es una forma de vida, ¿no? Yo no sé si llegaría a tanto o no, pero desde luego tiene esa vocación y esa vertiente estrictamente festivalera, ¿no? De disfrutar de la música, pero también una vertiente pues pedagógica, de alguna manera instructiva, y además yo creo que para difundir, en este caso, como tú bien decías, ¿no? Pues la extraordinaria labor que han hecho muchas mujeres afroamericanas que han posibilitado de alguna manera que pase de generación en generación este estilo musical, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también un plan para las familias, ¿no? Quizás yo por aquello de estar en fase de crianza de niños chiquitines, pues también el buscar, porque a los niños y a las niñas es muy importante hacerles visibles
las diferentes expresiones culturales y musicales desde muy pequeños, ¿no? Y hacerles disfrutar y hacerles vivir, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Una ciudad, una sociedad que promueve cultura con los niños y con las niñas, seguramente será una sociedad y una ciudad pues seguramente más justa, más tolerante y más equilibrada. Xavier, se trata de que nadie se vaya, se escape de Bilbao, que se escape de Vizcaya. La buena opción, además teniendo en cuenta, yo lo he dicho al comienzo, ¿no? La subida de precios de la gasolina, del diésel, lo que están encareciéndose los viajes, los hoteles, que están, bueno, una subida increíble que nos va a costar, bueno, pues un pico importante el irnos mucho más que el año pasado, años anteriores. Xavier, lo que se trata es que la gente de aquí nos quedemos aquí y atraer turismo también de fuera, que además escuchábamos también los buenos datos, ¿no? Del tema del turismo, o con el comercio y demás. Xavier, se trata de atraer a gente de fuera y que la gente no escapemos, dicho así, ¿no? Que nos quedemos aquí, porque es más, desde ahora junio, julio, tenemos en agosto también en Aste Nagusia que por fin se recupera. Es decir, Xavier, qué mejor plan que quedarse o que venir, ¿no? a Vizcaya. Sí, tú lo comentas muy bien, ¿eh? Lo mismo, de nuevo, esos dos enfoques, ser atractivo para quien nos quiera visitar a través de la cultura y al mismo tiempo sugerir y ofrecer una programación cultural de primer nivel internacional para quienes nos quedemos aquí. No sin eso también desear lo mejor para todos los bilbaínos que cojan unas más que merecidas vacaciones y que se marchen también, pero que vuelvan. Y que se vayan muy poquitos días, ¿eh? Porque aquí, vamos, en Bilbao, Xavier, vamos, que no hay casi semana de descanso, hay un montón de actividades, propuestas culturales, va a haber música, va a haber de todo, y por supuesto que hablaremos también de Aste Nagusia un poquito más adelante, pero está ahí también, por supuesto, en nuestra mente el BBK Live, como decimos, las leyendas, ¿no? Del BBK Music Legend, y como siempre el Ayuntamiento de Bilbao apostando por esa cultura, por esa música y por conjuntar todo esto. Saber que me imagino que no es fácil, ¿no? Porque tú antes comentabas, ¿no? El trabajo de los promotores, pero también la apuesta de un ayuntamiento como el de Bilbao. Bueno, oye, que sabe escuchar y que dice, bueno, pues apostamos por un primer festival de blues y vamos a por ello, ¿no? Y que va a ser un éxito. Pero esto también tenéis así, ¿no? Las orejitas bien puestas para poder escuchar nuevas propuestas. Sí, nosotros estamos permanentemente abiertos a nuevas propuestas y ahí lo importante es cuál es nuestra estrategia, ¿no? Y como comentaba antes, la cultura de manera muy general, ¿no? Y obviamente con el Museo Guggenheim o con el gran proyecto ahora de desarrollo y de crecimiento del Museo de las Artes, ha sido y es un gran vertebrador de la oferta cultural, turística, comercial de la ciudad, y en este caso en la música es donde estamos centrando muchos esfuerzos, ¿no? Con diferentes festivales, atendiendo a diferentes nichos, y desde luego vamos a tener un verano, yo diría que hemos comenzado ya casi, aunque en sentido estricto no entremos en verano hasta el día 21, pero hemos comenzado un verano que nos llevará hasta muy finales de septiembre, con una agenda de actividades muy enriquecedora, muy diversa, y que para toda la gente que quiera quedarse en Bilbao, o toda la gente que se acerque, va a poder encontrar actividades de alguna manera a su medida, ¿no? Y eso es lo que hace es enriquece la oferta de la ciudad, nos hace una ciudad mejor, y en el fondo lo que estamos hablando es de una ciudad que es atractiva y que es capaz de generar oportunidades también de empleo, ¿no? Que no debemos olvidar que muchos de estos proyectos, estos festivales o estas expresiones de cultural, musical, incluso algunos aspectos deportivos, son unos grandes motores de actividad económica y de empleo. Pues Xavier, recordamos, resumiendo, del 29 al 31 de julio, el mes que viene, el Bilbao Blues Festival en su primera edición, con escenarios tan céntricos como el Arenal o el Museo Guggenheim, de manera gratuita. Vamos a poder pues disfrutar de auténticos cabezas de cartel, de artistas que de otra manera no podríamos disfrutarles de manera junta o reunidos, en este caso sí, durante estos días en Bilbao, que mejor ciudad, y además, como decimos, bueno, pues gratis y al aire libre, que además apetece también disfrutar de este verano que tenemos ya tropical, aunque todavía no estamos en verano. Xavier, ya nos echaremos unos bailables tú y yo, ¿te parece?
Bueno, dentro del festival creo que hay unas clases de boogie boogie. Vale. No sé si será mi especialidad, me temo que no, pero bueno. La mía tampoco. Yo, oye, si nos pisamos, pues nada, nos perdonamos, ¿eh? Un pisotón, pues bueno, nos lo podemos permitir, pero oye, hay que intentarlo, ¿eh, Xavier? Bueno, ahí tendremos oportunidad de estar. Un besito enorme, Xavier. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Susana, y a todo el equipo. Es que ricasco. Un besino, mucho. Agur. Vamos a seguir hablando, en este caso, bueno, de cultura, pero volviendo al Consejo de Gobierno Vasco, escuchamos las palabras de Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno Vasco, que ha hablado, bueno, pues sobre las subvenciones destinadas precisamente a las empresas que desarrollen proyectos con un alto potencial innovador en el sector, precisamente de las industrias culturales y creativas de Euskadi para ya, bueno, pues sí, este año 2022 y el año que viene 2023. Según el portavoz, se trata de que estos proyectos incidan en la mejora de la competitividad del sector y también en su posicionamiento internacional, contribuyendo además al desarrollo de procesos de transferencia y a la generación de sinergias y nuevos espacios de oportunidad en el ámbito de la cultura, ¿no? Subvenciones importantes que da buena cuenta el portavoz Bingen Zupiria. El Gobierno ha aprobado una convocatoria de ayudas del Departamento de Cultura destinada a financiar iniciativas innovadoras de empresas del sector de las industrias culturales y creativas. Serán proyectos que deberán desarrollarse entre los años 2022 y 2023 y la convocatoria actual, cuyos fondos proceden del Fondo de Innovación, duplican las de años anteriores, pasando de 300.000 a 700.000 euros. Y tiene como objetivo impulsar y fomentar la innovación entre las empresas dedicadas al mundo de la cultura y de las industrias creativas. El objetivo es mejorar su competitividad, mejorar su posicionamiento internacional, contribuir al desarrollo de proyectos de fertilización cruzada o la creación de nuevos espacios de oportunidad. Bueno, pues hoy ha comenzado un importante encuentro, congreso, feria en Málaga, que tiene, bueno, pues la industria digital y, bueno, pues el sector, como decimos, 4.0 como uno de los leitmotivs. Como decimos, ha inaugurado y además, bueno, había mucho revuelo porque, y ahora vamos a escuchar a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que ha estado presente, bueno, pues también ha estado como uno de los ponentes, de los conferenciantes, ni más ni menos que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. No sé si se la ha visto o no se la ha visto, bueno, se la habrá visto en la conferencia, pero la verdad es que había muchas medidas de seguridad. Esta misma mañana ya había mucho revuelo, en Málaga todo lleno, los hoteles repletos y a modo también de cotilleo, un pajarito de esto que te van chivando, pues Barack Obama, simplemente por la ponencia de hoy en Málaga, creo que ha sido hoy, porque bueno, como nos han despistado un poquito, pues cobra unos 500, medio millón de euros, ahí es nada, pues casi lo que ganaba en la Casa Blanca durante todo un año. Pues la verdad es que no vamos a hacer conferenciantes, bueno, yo ahí lo dejo, que no lo digo que no lo merezca, pero vamos, por dar una conferencia medio millón de euros, oye, ya puedo contar cosas interesantes. Bueno, dicho lo cual, en este mismo encuentro, en este congreso, y es para profesionales del sector, ha estado presente el presidente, nuestro presidente Pedro Sánchez, que ha subrayado que el Gobierno estatal es consciente de la oportunidad histórica que supone la transformación digital y pone en valor las acciones económicas del Ejecutivo Central con los conocidos como fondos europeos. El Gobierno de España es plenamente consciente de la oportunidad histórica que supone la transformación digital y la transición ecológica para reindustrializar nuestro país. Por eso estamos aprovechando los fondos europeos para ser líderes no solamente en la modernización de sectores tradicionales de nuestra economía, sino también líderes en nuevos sectores como por ejemplo el vehículo eléctrico y conectado, la producción de chips y de semiconductores tan importantes para la cadena de valor de muchísimas industrias aquí presentes, la industria agroalimentaria, sin duda alguna importante para la economía andaluza y la economía española, el hidrógeno verde o la sanidad de vanguardia después de la pandemia que hemos sufrido a lo largo de estos últimos 2 años. En el caso de la transformación digital, el Gobierno de España me gustaría
simplemente trasladar 3 acciones fundamentales que estamos poniendo en marcha. En primer lugar, yo diría que es un programa ambicioso de inversión pública en digitalización que nos va a permitir, entre otras cuestiones, desarrollar tecnologías digitales disruptivas, acelerar y amplificar los efectos de la transformación digital en las empresas, pero también en las administraciones públicas, y llevar en consecuencia las capacidades digitales hasta el último rincón de nuestro sistema educativo y también de la formación profesional. En segundo lugar, una visión industrial de la transformación digital que priorice el desarrollo de la autonomía estratégica europea en sectores como pueda ser la fabricación de semiconductores o chips o las tecnologías cloud. Y en tercer lugar, nunca nos olvidemos de incorporar una visión humanista y por tanto europea a toda la transformación digital, que acepte el reto de poner el desarrollo tecnológico al servicio de los derechos y las libertades de nuestros conciudadanos. Cada una de estas acciones cuenta con medidas y financiación específicas que estamos implementando ya. En el caso de la inversión pública, por ejemplo, vamos a destinar 3.500 millones de euros, algo que ha dicho antes el presidente de la Diputación y que a mí me parece fundamental, y es cómo podemos impulsar la conectividad de todas las zonas rurales, el despliegue de 5G, como forma de consolidar nuestro liderazgo en conectividad. En muchas ocasiones se nos olvida, pero hay que recordar que España cuenta con el 85% de la población con acceso a redes de fibra óptica. Tenemos más conectividad que Portugal, que Alemania, que Italia y que el Reino Unido juntos. En segundo lugar, vamos a invertir una cifra muy importante, de 3.700 millones de euros en esa perspectiva de integración, de inclusión social que queremos incorporar a toda la transformación digital. 3.700 millones de euros en impulsar competencias digitales de los currículos formativos, para conseguir, en definitiva, que nuestros jóvenes y no tan jóvenes, también nuestras empresas, incorporen los beneficios de la transformación digital en los procesos productivos. Y junto con todo esto, unidos al resto de socios europeos, estaremos en primera línea para impulsar todos los desarrollos de tecnologías disruptivas como el 6G, como la inteligencia artificial, como el cloud o también como la comunicación cuántica. Bueno, tenemos al otro lado a Pérez Cervantes. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, creo, espera, que la última vez que nos vimos fue con el chico de las bobinas, ¿puede ser? Sí, un día antes de que la vida nos cambiara a todos. ¿Qué me estás contando? ¡Anda! Vale, o sea, un 13 de marzo, ¿puede ser? Era el 12. Un 12. Sí. Mira, oye, ¿qué cosas? ¿Cómo es el destino? Menos mal que nos volvemos a ver, bueno, después de todo esto, que como comentas, nos paralizó a todos y a todas. Yo, fíjate, casi de las últimas, porque luego, bueno, pues también estuvimos un poquito en el dique seco, así que, oye, pues un gustazo volverte a ver, aunque sea de manera virtual. Espero que dentro de poquito nos podamos ver, ¿no? y tocar un poquito más aquí cerca. Pero tenemos ya nueva novela. ¿Has aprovechado entonces quizá ese tiempo de parón para un poquito meterte dentro de tu propia experiencia? Porque esta novela tiene, como dice aquel, mucho de ti. ¿Y ha sido la pandemia el momento clave para sacarlo, para escribir esta novela? No, la verdad es que fue antes, fíjate, tú ya sabes cómo va esto, que publicas una fecha, pero la novela está entregada mucho antes. Entonces, cuando yo me documento para El chico de las bobinas, veo que me documento por la posguerra de Barcelona, año 45, y eso me conecta directamente con la posguerra que yo viví en los Balcanes. Y ahí tomo la decisión de escribir sobre esta novela, que aún no siendo autoficción, aún no siendo, autobiográfica, sí recoge gran parte de mis experiencias ahí, que viví 3 años como observador de la paz de la ONU. Bueno, observador de paz de la ONU en Kosovo o de la Unión Europea en Bosnia, un papel, pero que no es fácil, ¿no? ¿Cómo se digiere también pues estar viendo todo eso, intentando ser imparcial, pero yo no sé, eso también da para una novela, la historia vuestra, ¿no? Como observadores de paz de un organismo como la ONU. Sí, a ver, no deja de ser, no siendo autobiográfica,
Aquí utilizo pues dos personajes principales que son reporteros de guerra, la otra personaje, la principal del todo, que es una joven albanesa que ha sido víctima de guerra y ha sido utilizada como arma de guerra, que bueno, es víctima de una violación desde la primera página de la novela, y en ellos me centro y en ellos, fíjate, eso es una experiencia, bueno, una ficción basada en la realidad, ¿no? Le puedo poner nombre y apellidos a cada uno de ellos. La espía de cristal es una historia, pero que lamentablemente se está repitiendo. Es decir, ahora mismo con muchos frentes abiertos, porque parece que siempre, claro, en Europa nos preocupamos, ¿no?, de lo más cercano, pero guerras sigue habiendo y frente sigue abierto en muchos países, pero quizá no se habla tanto de ello. Pero en este caso, ¿no?, lo que tenemos todos los días en las noticias, ¿no?, la invasión de Rusia a Ucrania, ya estamos viendo auténticos historias terribles de mujeres violadas, de niñas, de esos crímenes de guerra que se están cometiendo en el 2022. Sí, esta novela evidentemente es un artefacto literario, ¿no? Es ficción, intento entretener, emocionar, pero además de todo eso, claro que ayuda a entender ya no el conflicto particular de Ucrania, sino ayuda a entender a qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará una vez la guerra se termine? ¿Qué pasará con esas vidas que pueden tardar entre 10, 20 o 25 años en recuperarse y que nadie va a hablar de ello? Porque cuando una guerra termina, de repente la opinión pública ya deja de interesarse, ya pasa al margen, y a mí me interesaba poner el foco ahí, ¿no? En qué pasa con estas vidas a partir del primer día de su posguerra. Sí, porque lo que comentas, ¿no, Pere? Al final los medios de comunicación es lo que tiene. Se habla en el momento y luego, bueno, van apareciendo otras noticias, se va olvidando, pero esas historias y esas vidas quedan marcadas para siempre. Vemos imágenes ahora mismo de niños, de menores, que van a llegar a recuperarse, y de mujeres, por supuesto, pero los más jóvenes van a llegar a recuperarse de una situación tan extrema como es vivir una guerra en sus carnes. Pues mira, el ejemplo de la protagonista de la novela, Taibeh Shala, ya te he dicho que os podría dar nombre y apellidos de personas que yo he conocido, que he trabajado con ellas, estas mujeres, y que a día de hoy tienen 45 años y todavía pues sufren de este estrés postraumático que obedece a ser una víctima de guerra directa, ¿no? Han pasado 20 años, ya te digo, 22 años para ser exactos de ese conflicto, y todavía a día de hoy pues tratan de sobrevivir, de sobreponerse y de intentarse aparecer o tener una vida lo más normal posible, ¿no? Pero todo eso lleva un proceso y 2 décadas no es poco para ver que lo que está pasando en Ucrania, yo puedo aventurar que no, como mínimo tardarán 20 años o más en poder volver a ser lo que eran. Con la espía de cristal, Pere, pones el foco en esas víctimas, ¿no? En esas mujeres que son, vamos a decir, sin estar en el frente, sufren las consecuencias de una guerra, en este caso esta guerra de los Balcanes, que tú conoces muy bien, Pere, pero además el tema de la guerra, es un thriller, se habla de espionaje, pero también hay lugar para los sentimientos, para la emoción, para el amor. Hay gente que dice, ¿cómo el amor en una novela de este tipo? También, ¿no, Pere? Porque al final, el ser humano también tiene que amar y vemos historias en la propia guerra que son emotivas y que también hablan de amor. ¿Cómo conjugas y cómo mezclas todo esto en la novela para que además tenga un sentido, ¿no? Hablando de la situación, ¿no?, de esa guerra terrible que además, era una guerra civil, ¿no? Y luego también meter la emoción, el amor en este thriller. Sí, me gusta que lo digas porque el amor es ante todo el motor de esta novela. Es una historia de amor por encima de todo, una historia de amor interrumpido, de amor dañado por el contexto de una guerra, también nacido en ese contexto bélico, y ese amor que no se olvida, ¿no? Tenemos por un lado a Taibeh Shala, la intérprete que posteriormente será captada como espía, que también acabará siendo una periodista. Y por otra parte tenemos a Manu Pancorbo, el reportero de guerra español, con el cual pues tienen una historia de amor los dos, se ve truncada por distintos motivos que ya el lector irá averiguando, y cuando pasan 20 años, porque la novela va compaginando el año 1999, cuando empieza la posguerra de Kosovo, con el año 2019, que es el momento en el que Taibeh Shala desaparece 20 años después, y Manu Pancorbo quiere regresar a Kosovo, ya no solo para encontrarla, sino para responderse a la pregunta de
todos estos años ella ha pensado en mí como yo he pensado en ella. Él tiene su vida rota, se ha separado, tiene una hija adolescente, pero esa pregunta le recorcome por dentro, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios? Porque hay, como comentas, ¿no? Esos personajes, pero los escenarios principales de la novela. Principalmente por encima de todo es Pristina, capital de Kosovo. También aparece una ciudad importante que es Mitrovica y también aparece algo de Bosnia, algún recuerdo que tienen los reporteros de guerra por una guerra cubierta con anterioridad, y Barcelona, la ciudad de los dos reporteros. Fíjate, Pere, que ahora mismo ejercer bueno, pues, la información, ¿no? La profesión de informador, de reportero, pues te puede costar la vida. También le pasa a los protagonistas que bueno, pues están teniendo, ¿no? bueno, pues, que sobrevivir también a esa historia, y ahora vemos a muchos reporteros como incluso siguen marcados, ¿no? Después de muchos años. Es muy importante en la novela también el apartado periodismo de guerra, el cómo ellos reflexionan, como los personajes se preguntan si vale la pena que nos pongamos en riesgo nuestras vidas, que tengamos que salvar el pellejo en cada guerra por dar estas noticias que el mundo no las utiliza como deberían. Claro, se plantean también si con sus fotografías, con sus crónicas, pueden detener una guerra, ¿no? Y si en algunos casos difícilmente se consigue, ¿no? Y eso les causa cierta frustración y eso les causa también que van acumulando fantasmas en cada una de las guerras que llevan y puedan, pues como en el caso de Olga Balcells, una de los personajes, pues pueden sufrir también de estrés postraumático, como le ocurrió, por ejemplo, a Susan Sontag, ¿no? La periodista y escritora que cubrió el conflicto de los Balcanes. ¿Va el lector a ir de la mano contigo, Pere? ¿Nos vas a ir descubriendo los acontecimientos? ¿O vamos a ir un poquito por detrás, entre comillas? ¿Vamos a ir descubriendo un poquito sobre la marcha? ¿Qué nivel de información nos das a los lectores? A ver, la novela es una novela exigente en tanto en cuanto, bueno, pues requiere de ser leída con tranquilidad, sin prisas, ya que tiene varias capas de entendimiento, pero claro que os llevo de la mano al principio en tanto en cuanto os ofrezco, entiendo yo, un lugar pues poco conocido. Si os voy a describir Nueva York con un taxi amarillo, un rascacielos y el humo que sale por las calles, todo el mundo estamos ya al momento en Nueva York, ¿no? Pero ¿cómo describiros Pristina, ¿no? Esa ciudad particular? Pues eso me lleva un tiempo al principio de la novela y sí os llevo más de la mano para luego soltar al lector y que ya se entre en la trama de espionaje, en otras aventuras también, que en otras subtramas se contienen una especie de aventuras como es el que los dos reporteros acuden 20 años después a Kosovo y se meten en unos problemas evidentes. Cuando hablamos de espionaje siempre pensamos en los espías de las películas, ¿no? Los James Bond, pero hay más espías, entre comillas, pululando, más personas que parecen ciudadanos de a pie, pero que realmente, bueno, pues son profesionales del espionaje o son captados, ¿no? Para dar información, pero más de lo que pensamos. Porque claro, cuando hablamos de espías pensamos que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que van con el traje, que van con el pinganillo, pero hay muchos más espías y muchas, me imagino, mujeres, ¿no? Vamos, que parecen, ¿no? Ciudadanas de a pie, pero que bueno, pues tienen esa venta o pasan esa información, ¿no? Es así. Sí, vas totalmente acertada, porque fíjate, yo cuando estoy en Kosovo, en Pristina, año 99, pues tomo cafés con agentes del CNI, con otros que no sé yo bien, que son agentes de la inteligencia alemana o del SIK, el Servicio de Inteligencia Kosovar, y están todos ahí. O sea, Pristina, Kosovo era un caldo de cultivo para espías en ese momento tan importante de la historia en Europa y los Balcanes, ¿no? Con el tiempo, después documentándome yo de noticias, de telediarios, de muchos artículos que hay de prensa alemana, sobre todo, y americana, me doy cuenta de que yo estaba pisando el mismo suelo que ellos y habían tramas realmente fascinantes, ¿no? Eso es lo que me hace incluir esa trama de espionaje en la novela, no porque me apeteciera hacer una novela de espías, que no es el caso, sino porque para ser fiel a lo que ahí se estaba cultivando en ese momento, no podía faltar esa presencia de espías. Bueno, todavía eres muy joven, queda mucho tiempo, pero vamos, yo quiero ser la primera en enterarme cuando hagas tu autobiografía, ¿eh?
Uy, no me Todavía gusta queda mucho. mucho, Pere, todavía queda mucho porque, bueno, a Sí, mí no. me hace gracia esto de, oye, con el respeto totalmente, pero gente, jovencitos de 25 años que hacen autobiografías, pues hombre, me llama la atención, porque dices, bueno, 25 años, Alma Cándida, ¿no? Si encima los primeros ni te enteras. Pero bueno, oye, cada uno escribe la autobiografía cuando quiere. Tú todavía tienes que esperar, que eres muy joven, pero el momento que la hagas, vamos, eso va a ser monumental. Eso depende Yo quiero enterarme, ¿eh? depende de las experiencias de vida, ¿no? Imagínate un Mick Jagger que hiciera la Uf. autobiografía con 30 años. Como cada año de Mick Jagger son 15, 20 nuestros, sería interesante Totalmente. también. Eso da para una enciclopedia, pero tu autobiografía, potente también, ¿eh? Peret, vete pensándolo. Todavía te digo que tienes tiempo por delante, que eres muy joven, pero yo que tú iría ya apuntando cositas, porque de mucho nos vamos a enterar también con esa experiencia vital, además de a través de tus novelas. Pere, pues muchísimas gracias. Yo espero que no pase ninguna hecatombe, que nos vemos dentro de poquito y Por que lo favor, hagamos por aquí en favor. plató, por favor, y que bueno, nos podamos dar un abrazote en persona. Un besito enorme, como siempre, enhorabuena. Gracias. Beso y gracias de nuevo por atenderme a mi historia y ganas de verte en directo. Gracias, Pere. Un besín. Chao. Bueno, vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha comparecido en esa rueda posterior al Consejo de Ministros. Ha habido varios temas, entre los hablamos del tema de la luz, ¿no? De ese límite al gas de la excepción ibérica. Ya es efectivo desde hoy, lo vamos a notar en nuestra factura, menos mal, a ver si dura, porque ya bastante tenemos otras subidas. Pero vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, que habla precisamente, bueno, de un tema polémico. Es más, aquí está caldeadito el ambiente, lo que es en Euskadi, que hablaremos ahora con Amaya Mayor, que es una de las responsables del sindicato SATSE. Bueno, pues Darias habla de una ley para evitar que se privatice la sanidad pública, que ha llegado al Consejo de Ministros, y bueno, también habla de varios planes de salud, como el plan de salud bucodental, dotado con 44 millones de euros. Son diferentes acciones, además de, bueno, ella comenta, priorizar, bueno, pues esa universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, que prioriza y avala y apuesta por un modelo público de gestión directa de esos servicios sanitarios y sociosanitarios, y que impedirá establecer nuevos copagos. Vamos a escucharla. Como modelo de gestión en el Sistema Nacional de Salud, la gestión directa, entendiendo como tal aquella que se presta por las propias administraciones públicas, por las entidades que constituyen el sector público institucional, bien sea estatal, autonómico o local, y también mediante la creación de consorcios 100% de titularidad pública. Adicionalmente, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la gestión directa. En consecuencia, para poder gestionar de forma indirecta, conforme al articulado de esta ley, las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivarlas, tales como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los determinados servicios que lo precisen y, en su caso, cuando esto sea así, la necesidad de tener que recurrir a fórmulas de gestión indirecta porque a través de la directa no lo pudieran satisfacer. Y además será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes a través de los cuales se va a entender cumplidos los criterios señalados. Pero también esta ley, en función con los vectores que la sustentan, avanza en equidad y sobre todo viene a establecer la eliminación de los copagos sanitarios, algunos de los cuales existentes hasta ahora. Así, para avanzar en equidad, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular. Y además lo hemos hecho a los colectivos más vulnerables, tales como las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, los pensionistas con rentas más bajas, las personas menores con discapacidad reconocida y también a las personas de rentas bajas por hijo o hija a cargo. Aproximadamente esto viene beneficiando a unos 6 millones de personas. Ahora, con este anteproyecto de ley de equidad,
También extendemos esta exención de copagos a los mismos colectivos, pero respecto a copagos ortoprotésicos. Por tanto, serán en torno a esta cantidad los que también se van a beneficiar de no tener que pagar las prestaciones ortoprotésicas en relación a estos colectivos. Y para ello hacemos algo muy importante, y es que recuperamos la cartera única común de servicios, que incluye, por tanto, todas las prestaciones públicas y establece además las garantías necesarias para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios. Pero también esta ley avanza mucho en la universalidad de la misma. Y por ello esta ley amplía derechos con cargo a fondos públicos a la asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por su hija o hijo que sea titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando no exista un tercero obligado al pago, y también amplía derechos a la cobertura sanitaria a las personas españolas de origen que residan en el exterior durante sus desplazamientos a nuestro país y también a sus familiares. Por tanto, importante ampliación de derechos para personas reagrupadas y para personas de origen español que se encuentren residentes en el exterior. Y también esta ley recoge algo que ya existía a nivel reglamentario, pero no tenía su concreción a nivel de norma legal y, por tanto, con esta ley lo hacemos, y es el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual. Y algo que hace esta norma muy importante, y es garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud, a la asistencia sanitaria, a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Esto era algo que ya permitió el Real Decreto Ley del 18 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero que de alguna manera habían dudas de interpretación y algunas comunidades autónomas no lo interpretaban de manera homogénea. Por tanto, con este anteproyecto de ley queda claro cómo se va a prestar y con qué requisitos y determinaciones. Así, se elimina el informe social y se establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud. También esta ley avanza en materia de rehabilitación para garantizar una interpretación homogénea, entendiendo que se ha de aplicar tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario a aquellas personas con déficit funcional encaminado a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente. Bueno, pues esto es en cuanto a la sanidad a nivel estatal, pero nos damos un salto y venimos aquí, a Euskadi, a nuestro territorio, donde pues escuchamos ayer las palabras de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en un medio de comunicación donde daba varios titulares, varias aclaraciones. Una de ellas, además, pues rectificaba unas palabras que había dicho días antes, y de todo esto y más vamos a comentarlo con Amaya Mayor, una de las responsables del Sindicato de Enfermeras y Enfermeros SACHE Euskadi. Amaya, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Amaya, claro, ayer escuchábamos a Gotzone Sagardui en un medio de comunicación y rectificaba sus propias palabras, que lo dijo ella misma, no es que nosotros interpretemos mal, sino el pasado miércoles, ayer rectificó, ¿no? Ayer lunes, pero el miércoles, hablaba de la atención primaria y, como que básicamente que no nos tendremos que quejar, sino nos tendremos que trasladar para acudir a nuestro centro de salud. Ha rectificado, dice que la atención va a ser una atención llena de cercanía y de calidad, que la atención sanitaria está garantizada, pero claro, Amaya, la verdad es que cuando habla Gotzone a veces que sube el pan, dijo esas palabras y todo el mundo dijo, hombre, si tengo que andar kilómetros cuando voy a un centro de salud es porque me pasa algo, no es por gusto. Pues claro, hay cierto desasosiego, más otros titulares que ahora los vamos a comentar, pero Amaya, la verdad es que ¿cómo está el tema de la sanidad, no? Nunca mejor dicho. Sí, efectivamente, como comentas, la consejera de Salud ha matizado sus palabras porque pues ha provocado, como es lógico, mucho revuelo,
porque estamos hablando de una cuestión que es nuclear para la ciudadanía, es decir, el cuidado de nuestra salud es algo importantísimo para todas las personas, que sí que compartimos, como dice la consejera, que atender se atiende con todo el esfuerzo que las y los profesionales ponen todos los días en su trabajo para intentar mantener la calidad y que las personas se sientan bien tratadas, pero no compartimos el hecho de decir que, bueno, pues que la sanidad se encuentra a pleno rendimiento y que no hay ningún tipo de problema. Venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo los sindicatos que a nivel de la atención primaria esto no es así, muchísimo antes de la pandemia. Ya en el 2019 protagonizamos varias huelgas, pero de un problema que ya veníamos denunciando con anterioridad, porque estos barros, o sea, estos lodos vienen de aquellos barros, ¿no? Es algo que llevamos muchísimo tiempo apuntando, que se estaba dando un envejecimiento de las y los profesionales, una dificultad de determinadas categorías para contratar y que eso se sufre en primera persona por parte de la ciudadanía, que pierde calidad y que en tanto en cuanto no hay profesionales para cubrir, pues va siendo más complicado, como estamos viendo año tras año, ¿no? Primero en verano y luego en otros periodos como Navidad o Semana Santa, más complicado la cobertura de las ausencias de profesionales, que a día de hoy me atrevería a decir que es algo diario en los centros de salud. Nuestras compañeras nos dicen que hay ausencias que no se pueden cubrir. En su momento, en estos momentos, lo más acuciante en cuanto a falta de profesionales son las médicas y médicos de familia y la pediatría. La propia ciudadanía pone quejas a ese respecto, pero ya estamos apuntando desde hace tiempo que también tenemos un déficit importante a día de hoy de matronas y de las enfermeras. Nos estamos encontrando ya en los 2 últimos años, antes de la pandemia, grandes problemas para contratar en verano. Por lo tanto, tenemos que poner medidas a corto, a medio y a largo plazo para que esta falta de profesionales no se extienda a toda la atención primaria. Fíjate, Amaya, yo creo que expliques porque hay gente, el ciudadano de a pie, ¿no? Que igual que nos está escuchando, dice, a ver, pero yo no entiendo, porque hay mucha gente, ¿no? Y lo vemos ahora mismo, bueno, claro, son muy jovencitos, acaban de terminar la selectividad, ¿no? Levao y demás, y todavía tienen que formarse, estudiar y demás. Pero claro, hay muchos jóvenes que ya han terminado la carrera o que se han formado. Y hay gente que dirá, bueno, pero ¿cómo hay falta de profesionales? Sí, bueno, oye, es una profesión muy bonita, sí que es verdad que es muy vocacional, luego entra también el tema de la especialización y demás, pero además ya hay gente que dirá, bueno, pero ¿cómo hay falta de profesionales? Si muchos jóvenes, bueno, pues están estudiando, han estudiado medicina, ¿cómo hay esta falta de, o no hay esta bolsa de trabajo? Es una falta de previsión, ¿no? Porque, bueno, estudiantes hay cada año, pero ¿cuál es un poquito el momento en que de repente nos vemos que no hay profesionales para cubrir? Y claro, no vamos a echar mano de los que todavía no han estudiado la carrera. ¿Cuál es el momento? ¿Es una falta de previsión, de que ha habido años en que no ha habido suficientes profesionales? O ¿cuál es un poquito el problema para la gente de a pie, Amaya? Porque claro, dicen, pero ¿cómo no va a haber gente si la carrera de medicina es una de las más solicitadas? Bueno, pues no hay profesionales, ¿no? No hay profesionales pues porque efectivamente tiene que haber un relevo generacional, es decir, las y los profesionales tienen una franja de edad dentro de Osakidetza, se ha acumulado durante mucho tiempo un volumen importante de profesionales en el ámbito de la atención primaria que tienen cierta edad, que se van a ir jubilando, no se han incrementado las plazas de profesionales sanitarias a nivel de los requerimientos de la ciudadanía. La ciudadanía vasca cada vez somos una sociedad más envejecida, con más problemas de salud y a la par se sucede que el ámbito de la atención primaria es un ámbito que no está prestigiado. Principalmente ese es el problema. No es que no haya médicas o médicos, sino que la atención primaria requiere de especialidad, que, bueno, pues que las y los estudiantes que tienen que elegir especialidad lo optan por otros ámbitos porque están pues, más visibilizados, más prestigiados, mejor pagados, porque dan más oportunidades de investigación, las condiciones de trabajo son mejores. Al final, pues bueno, los nuevos profesionales sanitarios no son ajenos a lo que es la realidad del sistema sanitario, y ya si ellos mismos lo ven en sus prácticas durante la carrera, cuál es el tipo de trabajo y cuáles son las condiciones de trabajo, y van haciendo su perspectiva de futuro, ¿no? Y luego, pues que las condiciones de trabajo en Osakidetza, a pesar de que lo que la ciudadanía pueda pensar, pues no son muy estables. La precariedad es otro gran problema que tenemos en el sistema sanitario público vasco, y es que las y los jóvenes quieren, después de una larga trayectoria de estudiar y de querer hacer su vida, y las condiciones de trabajo que se ofertan no dan una estabilidad
para hacer un proyecto de vida seguro a futuro. Las personas quieren montar su vida y para eso necesitan unas condiciones de trabajo dignas. Entonces, en el momento de tener que hacer su elección, no lo hacen por la atención primaria. Y eso va aparejado pues, por todo lo que llevamos mucho tiempo diciendo el sindicato de enfermería, ¿no? Es un ámbito que hay que prestigiar, hay que dotar de suficientes profesionales. Estos profesionales tienen que tener unas condiciones de trabajo buenas en el sentido de que se tienen que medir las cargas de trabajo. No puedes empezar la mañana con una agenda hasta los topes, 5 avisos a domicilio, 35 citas, y esto se traslada a todos los profesionales sanitarios de este ámbito. Con lo cual, al final, los profesionales la sobrecarga de trabajo la pueden soportar en un periodo concreto de tiempo, pero no así como una constante. Entonces acaban yendo a desarrollar su vida profesional en otros ámbitos diferentes y la atención primaria se nos va vaciando de profesionales. Es un gran problema. Amaya, una sobrecarga de trabajo que ya lleváis tiempo soportando y ya estáis al límite, perdón, y que en otras ocasiones hemos dicho, ¿no? Hace que incluso tengáis que hacer labores que no son vuestras. Es decir, hay veces que vosotros incluso hacéis el cribado, ¿no? Bueno, cuando ya requiere cierta urgencia, quizás se llame al médico o a la médica, pero hay veces que hacéis unas funciones que no son vuestras, ¿no? Las enfermeras, bueno, pues de atender al paciente como si fuerais doctores, pero sin estar reconocidas como tal. El tema de las competencias de las profesiones es algo que quiero dejar claro, que las competencias enfermeras y las competencias médicas no tienen nada que ver, son dos profesiones diferentes y nosotras como enfermeras no queremos suplantar las funciones de nadie. Lo que sí que es cierto es que las enfermeras tenemos consulta propia, de hecho el seguimiento de los crónicos es nuestro, sí que durante tiempo se llevan implantando nuevas competencias en cuanto a la atención a procesos leves autolimitados, hay muchas de las cuestiones de necesidades de salud de la población que pueden ser gestionadas por una enfermera, hacemos los triajes en las urgencias, atendemos el teléfono en el Consejo Sanitario. Durante la pandemia el primer punto al que se requería por teléfono es el Consejo Sanitario, que es un servicio 100% enfermero. También hacemos coordinación de emergencias cuando uno llama al 112, hay profesionales de enfermería detrás en muchos casos y bueno, las enfermeras, el triaje es una parte de nuestra competencia y lo que en estos momentos se pretende es que la atención a determinados procesos de salud o la derivación a otros profesionales lo puede hacer una enfermera. Esto obedece a porque hay una falta queremos que el sistema sanitario sea accesible a la ciudadanía y muchas veces lo importante es cuando una persona que nos está escuchando necesita un consejo de salud, que tenga un profesional al que acudir. En muchas ocasiones, desde hace tiempo, a pesar de lo que diga la consejera, hay un problema de falta de profesionales que se traduce en una dificultad para la ciudadanía para tener una cita en su centro de salud. Y esto hace mucho tiempo que se está derivando en determinados casos a la enfermería. De hecho, en estos momentos prácticamente el 90% de las solicitudes de cita previa que se hacen a través de la app de Osakidetza conducen a la consulta de la enfermera, que es perfectamente capaz de dar soluciones de salud y seguimiento en muchas de las cuestiones que las personas que nos están escuchando puedan necesitar. Pero eso no es óbice para que tenga que haber un número de profesionales suficiente. Habrá que intentar poner medidas que evidentemente después de tantos años de dejar de gestionar adecuadamente los recursos humanos en Osakidetza no se van a solucionar de hoy para mañana, pero habrá que poner los mimbres a futuro y desde luego lo que las enfermeras decimos es que si en estos momentos la situación de falta de profesionales, de médicos o de pediatría supone que las enfermeras, como ya estamos haciendo, asumamos mayores competencias y desarrollemos nuestro juicio profesional y nuestras competencias a pleno desarrollo, lo tenemos que hacer con garantías. En cuanto al número de profesionales, para que las personas que nos están escuchando tengan la posibilidad de tener una cita con la enfermera y que no traslademos ese estrés y esa sobrecarga que ya está sucediendo en los centros de salud ahora al colectivo enfermero. En estos momentos no tenemos el mismo número de enfermeras que de médicas y médicos de familia. Necesitaríamos 181 enfermeras más en atención primaria para tener por cada médico de familia una enfermera al menos, pero nuestro modelo en SATSE es 2-1 para que el número de tarjetas sanitarias esté equilibrado y nuestras compañeras dispongan de tiempo para poder atender con humanidad, con calidad y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía que nos está escuchando. Pues Amaya, yo siempre digo, y me encantaría que habláramos de otra cosa y tomarnos ese café que yo te he prometido desde hace no sé cuánto, ya se va acumulando los cafés, bueno, o la tila o el té o lo que sea,
pero no sé por qué me temo que nos volveremos a hablar y a ver. Y seguiremos andando en este tema porque cuesta que llegue, ¿eh? Yo creo que a todo el mundo le llega, pero a los responsables de Osakidetza les está costando, ¿eh? No dan su brazo a torcer. Así que, oye, si nosotros podemos ser altavoz, pues, hombre, más claro no se puede decir, más alto, pues bueno, lo intentaremos. Así que, Amaya, desde luego se lo vamos a decir alto. Sí, se lo vamos a decir alto y claro el próximo domingo 26 de junio, que vamos a hacer una manifestación en Bilbao, desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento, en favor de la sanidad pública. Invito a toda la ciudadanía y a todas nuestras compañeras y compañeros de Osakidetza que se unan a la misma para pedir entre todas y todos que nuestra sanidad sea de calidad, y a las 12 del mediodía, domingo 26, allí saldremos, porque la sanidad de todas y todos es muy importante y hay que defenderla. Pues el 26 de junio lo iremos recordando, Amaya, y como siempre haremos luego también, si nos podéis mandar incluso imágenes y más, haremos también una valoración de esa concentración, que yo espero que sea, yo creo que sí, estoy convencida que va a ser masiva, porque la salud es un bien que tenemos, ahora tenemos esa sanidad pública, pero ojo, que no corra peligro, que está asegurada, pero ojo, ojo, hay que cuidarla y estar muy pendientes y cuidar a nuestros profesionales que nos veláis por nosotros día a día. Amaya, lo dicho, volvemos a hablar en breve y seguiremos, como siempre, siendo el pequeño altavoz de vuestras reivindicaciones, que son totalmente justas y entendibles. A ver si llega donde tiene que llegar. Un besín. Gracias, Amaya. Otro para vosotras. Un besazo. Continuamos en Tele7 y descubrimos bueno, el sonido y el ritmo de Latidos, el nuevo single de Polo Nández. Polo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Polo, por cierto, año intenso porque, bueno, además de seguir arrasando, ¿no?, con millones y millones de visitas en YouTube, que me imagino que así comienza todo, arrancando, ¿no?, como una de las promesas, ¿no?, de tu León natal y ya convertido en una artista de reconocido nivel, a firmar con Universal, ni más ni menos, que ha sido este año, ¿no, Polo? Pues sí, estoy muy agradecido de tener el respaldo de Universal, que es una de las grandes compañías de España, y que apoyen mi música, pues no puedo estar más contento. Y la verdad que sí, que está siendo un poco locura todo, pero como es lo que más me gusta, se lleva muy bien. ¿Cómo arranca todo? ¿Cómo comienza? Porque, Polo, no sé si ya venías ¿no?, con esa pasión por la música desde... Bueno, eres muy joven, más jovencito aún, porque tú eres odontólogo de profesión, si no me equivoco. Pues sí, yo quería ser como con 8 años futbolista, como muchos niños de este país, y tuve una lesión en la pierna, tuve que dejar de jugar a fútbol, entonces empecé a cantar mucho más en el coche con mis padres y pues la gente se montaba en el coche, mi padre me decía canta y me decían pues canta muy bien y te lo vas creyendo y un poco es como empiezo a cantar, que yo recuerde. Bueno, ¿y qué papel juega, que es fundamental? Además, siempre decimos que bien utilizadas las redes sociales son un puntazo y dan a conocer a muchos artistas que de otra manera, Polo, quizá, bueno, pues que se habrá quedado más en lo local o lo comarcal. Millones y millones de visitas en YouTube. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo comienzas a mostrar tu música a través de YouTube? ¿No? Me imagino igual que quizá con covers o con temas propios. ¿Cómo comienza esa aventura que, bueno, te ha dado a conocer y, como decimos, a firmar un contrato con Universal? Pues mira, creo que las redes sociales son muy importantes porque no deja de ser un escaparate como una tienda. La gente, evidentemente, si no te escucha, no puede saber si le gusta o no tu música. Por lo tanto, lo considero esencial. Y luego también el tema de marketing digital me parece una cosa muy importante hoy en día para dar a conocer la música, y ya no hace falta pues solo las compañías grandes, sino que está en la estrategia del equipo de un artista y del propio artista, pues se puede llegar a todo el mundo. Entonces me parece que se ha abierto mucho este abanico de artistas y de posibilidades. Oye, ¿cómo se procesa, ¿no? Se digiere que de repente, bueno, te vas viendo, ¿no?, el contador, ¿no? Te vas enterando que tienes millones y millones de visitas, bueno, pues de un vídeo, de algo que vas subiendo, que ya no son miles o cientos de miles, sino millones de visitas. ¿Cómo uno lo va procesando todo eso? Pues la verdad es que al principio empiezas a ver, sube, te empieza a generar sorpresa, y luego de decirte que es como, no sé si tú has estado alguna vez sin móvil o te gusta estar sin móvil, pero es como que te falta algo. Pues cuando estás haciendo, como viendo las cifras de tu trabajo, se convierte como en una adicción mirar este tema.
Polo, tenemos el nuevo single, que bueno, salió en el mes de mayo, creo que es el último, Latidos, que precisamente habla, bueno, no sé si de latir o de no latir, porque se habla de un desengaño, de una ruptura. Al final, desde lo triste se escribe mejor, porque bueno, pues también con tus letras, bueno, no sé si te ha pasado, pero bueno, muestras un poquito también tu día a día. ¿Qué nos cuenta Latidos? Porque tiene también, bueno, pues esa historia detrás, ¿no? Además del ritmo. Pues sí, Latidos es un tema que surge de una experiencia personal, que es una ruptura de esa nostalgia que uno siente de recuerdos, pero gracias a la producción y a la música se da desde un punto de vista alegre, y si tú analizas la canción te transmite esta energía positiva que a mí me gusta que tengan todos mis temas, aunque la letra trate de una experiencia de ruptura o de nostalgia. Tiene ese toque agridulce que me parece muy interesante. Bueno, oye, que hay veces que una ruptura es una liberación, que depende también, depende también cómo Sí, se... nunca se sabe. Polo, ¿cómo se presenta o cómo nos vas a ir presentando ahora? Es mucho, ¿no? Los artistas, el tema de esas pequeñas pildoritas, esos singles, ¿no? Para conoceros aún más. ¿Va a haber nuevo trabajo? ¿Cómo se presenta un poquito también el verano? ¿Cómo vas a ir gestionando también estos meses? Pues mira, tengo varias colaboraciones ya cerradas, aunque esta canción de Latidos va con Zeper, pero la canto yo solo, pero tengo un montón de canciones que he compuesto durante la pandemia, que las tengo cantadas con bastantes artistas, tanto chicos como chicas. La iré sacando, pues probablemente a final de este mes quizás saque otra, y ojalá nos podamos volver a ver con esta. Y la idea es sacar 3 o 4 canciones separadas y luego sacar un EP o un disco pequeño de 6 canciones, probablemente que tengan 2 canciones inéditas. Como decimos, ritmos potentes, fresquitos, ¿no? Bailables, algo que apetece mucho, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado, Polo, apetece también el disfrutar con la música. Tú nos ofreces también ese disfrute, ¿no? Porque al final la música también es para eso, para evadirse, para bailar o para disfrutar con nuestros queridos o nuestros solos, y es una manera también de apostar por una música de disfrute, ¿no? Sí, que la música creo que tiene que ser como un vehículo que te cambie que logre cambiar los estados de ánimo, ¿no? Pues un día tienes un día triste, escuchas esta canción que te viene arriba, que pones a tope en el coche. Es como una forma de comunicación y tiene esa fuerza de cambiar el estado anímico de las personas. Por lo tanto, me parece muy potente y a mí me gusta emplearla en esa energía positiva. Oye, el tema conciertos, Polo, vas a, bueno, no sé si te vendrás aquí para la zona norte o vas a bajar más por la zona sur o te vas a quedar por la... No, porque sigues residiendo en León, si no es indiscreción, o te has mudado a Madrid. No, la mitad de la semana soy dentista en la consulta y la otra mitad estoy en Madrid. Y recuerdo que antes del COVID hice la gira de 40 principales y estuve en Zarauz, que me trataron súper bien, lo recuerdo con mucho cariño. Así que ojalá me dé ese apoyo este año también y pueda estar por allí, claro. Bueno, porque también un artista disfruta mucho, me imagino, en ese contacto ahora mismo que ya podemos, incluso sin mascarilla y demás, en esos conciertos, en esos encuentros, ¿no? Hay ganas entonces de bueno, subirte de nuevo a un escenario y venir por esta zona, bueno, ofrecer conciertos también en estos meses. Pues sí, la verdad es que yo creo que yo soy un cantante sobre todo de directo, que es donde más disfruto, y tengo muchas ganas de compartir las canciones con todo el público. De momento tengo el día 24 de junio en la Plaza Mayor de León junto a Zoilo, un concierto, que es la semana que viene, y pues luego vamos a ir viendo, claro que sí. Bueno, muy pendientes en redes sociales, me imagino que irás también poniendo, ¿no, Polo, toda la información. Oye, bueno, pues ya tenemos una excusa para yo seguir disfrutando, porque conozco ya, he estado varias veces en León, que es maravilloso, es una ciudad increíble. Pues bueno, ya me has dado una excusa más para bajar con la furgo o a verte a la Plaza Mayor de León el 24 de junio. Así que, oye, pues sí, recibiremos el verano contigo, esa noche o día de San Juan. Así que, Polo, mucha suerte. A seguir disfrutando con lo que haces, que es esa pasión que es la música, y lo dicho, nos has prometido una visita aquí a los estudios de Tele7, así que espero que sea en breve. Por supuesto. Y si tú vienes a León, avísame y también serás bienvenida. Hecho, queda dicho. Muchas gracias. Un besito, Polo. Un Hasta placer. luego. Besito, chao.
nos tenemos que marchar. Ha sido breve pero intenso. Mañana, hoy nos ha quedado pendiente, pero mañana ya les vamos a contar todo lo que vimos en la Bienal, o bueno, un resumen, porque la verdad es que son 2 pabellones y da para mucho. Nos lo guardamos para mañana, porque la verdad es que hay entrevistas así jugositas, hay muchos stands y cosas muy curiosas, pero será mañana, así que mañana todos aquí, que pasamos lista en Tele7, como siempre. Pasen una tarde martes. Un besito, Vidarte. Agur.